Muy buenos días, Magíster Fred. Somos integrantes del grupo 5 de la asignatura de gestión de residuos sólidos. En esta presentación desarrollaré el estudio denominado Selección y determinación de área para un relleno sanitario municipal, aplicando íntegramente la metodología establecida por el MINAM en su guía de diseño y construcción de infraestructuras de disposición final de residuos sólidos municipales. Bien, antes de iniciar es preciso mencionar que nuestro análisis se desarrolló utilizando información real y validada, empleando en este caso como fuente principal la tesis académica titulada Propuesta de relleno sanitario para el adecuado manejo de residuos sólidos de la ciudad de Juli, Puno. Esta investigación corresponde al año 2024. La disposición final constituye la última etapa dentro de la gestión integral de residuos sólidos y según el MINAM debe ejecutarse bajo criterios estrictamente técnicos que aseguren la protección de la salud pública, el control de impactos ambientales y la estabilidad operativa de una infraestructura. El relleno sanitario es mucho más que un área donde se depositan residuos. Es una infraestructura de ingeniería que exige evaluar suelo, hidrología, accesos, población, riesgos y condiciones geotécnicas para poder garantizar una operación segura durante toda su vida útil y en la etapa de post-cierre. Eh, Considero que es preciso conocer el concepto de relleno sanitario, ¿no? Como se había mencionado, un relleno sanitario es una técnica de ingeniería que sirve para la disposición, confinamiento de residuos sólidos, sean municipales o no municipales, mediante compactación, cobertura diaria, control de gases, manejo de lixiviados, etcétera. Nuestra investigación tiene como objetivo general, en este caso, seleccionar el sitio óptimo y determinar el área total necesaria para poder implementar un relleno sanitario municipal. Para ello, tenemos también nuestros objetivos específicos, como es aplicar los criterios técnicos de selección del sitio, calificar y ponderar ambas alternativas, proyectar la población y la generación per cápita a 10 años y calcular el área requerida para la disposición final. Este estudio se respalda en la normativa vigente, entre ellas la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, en la guía del MINAM para el diseño y construcción de rellenos sanitarios, el Decreto Supremo 014 del 2017 del MINAM y otras normativas como la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? Que asigna a los gobiernos locales la responsabilidad de la disposición final. Nuestra metodología de investigación se estructura en dos etapas principales. La etapa 1, que es la selección del área, y la etapa 2, la determinación del área en este caso. Dentro de la selección del área, eh, como alternativas evaluadas, evaluamos dos áreas potenciales, ¿no? En este caso, la alternativa A, que es Pampa Las Salinas, y la alternativa B, Quebrada Callejones. La guía del MINAM establece 24 criterios obligatorios, estos agrupados en categorías ambientales, sociales, geotécnicos, operacionales y de riesgo. Criterios permiten evaluar condiciones de protección ambiental, estabilidad, accesibilidad, compatibilidad territorial y seguridad. En la tabla 1, dentro de la tabla de criterios de selección, presentamos la evaluación cualitativa de estos 24 criterios establecidos por el MINAM para la selección del sitio, ¿no? Importante de mencionar es que esta primera tabla no tiene todavía una nota numérica, sino que clasifica cada criterio como CD, que es considerado de manera específica cuando contamos con datos concretos, ¿no? Del sitio. Y considerado de manera general cuando la información es de referencia o indirecta, y es no considerado cuando no existe evidencia directa o no se aplica. Clasificación es relevante porque determina el nivel de precisión con el que hemos evaluado cada criterio, ¿no? Y evita subjetividad. Como se evidencia en la tabla 1, la alternativa Pampa Salinas tiene ventajas muy claras como compatibilidad territorial, lo cual reduce en este caso conflictos normativos, la superficie suficiente, ¿no? El CD, que es adecuado para una vida útil mayor, accesibilidad con vía saltada más trocha,
distancia adecuada a fuentes de agua, minimizando en este caso riesgos de contaminación y sobre todo la pendiente favorable, ¿no? Lo que facilita la operación. Por otro lado, también la alternativa B cumple varios criterios, pero muchas limitaciones, como por ejemplo solamente el acceso por trocha, menor superficie útil, menor potencial operativo. Primera comparación cualitativa en este caso permite visualizar de cada alternativa cumple técnica y ambientalmente antes de aplicar pesos y calificaciones numéricas. En cambio, en la tabla 2 ya procedemos en este caso a realizar la evaluación cuantitativa, siguiendo la escala oficial del MINAM, que es entre 1 regular, 3 moderado y 5 bueno. Luego multiplicamos cada valor por el factor de ponderación asignado en la guía. La ponderación refleja en este caso el peso real de cada criterio en la viabilidad del proyecto. Por ejemplo, criterios como distancia a la población, pendientes del terreno, permeabilidad del suelo, accesibilidad vial, barrera sanitaria natural, poseen mayor ponderación porque afectan directamente a la seguridad, la protección ambiental y la operatividad del relleno sanitario. Un criterio con alto peso y mala calificación impacta fuertemente el puntaje final, mientras que uno con bajo peso no altera significativamente el resultado. Eh, Al aplicar estos criterios de ponderación, en este caso, se genera una evaluación más objetiva y alineada con los estándares técnicos. Finalmente, la tabla 3, que es la valoración de alternativas, la valoración final. En esta tabla consolidamos la valoración final, es decir, la suma de cada criterio multiplicada por su ponderación. Los resultados fueron que Pampa Las Salinas, la alternativa A, obtuvo 358 puntos y la alternativa B, Quebrada Callejones, 356 puntos. De acuerdo esto con el MINAM, cualquier alternativa con puntaje mayor o igual a 355 es considerada primera opción. Significa que ambos sitios son técnicamente viables, lo cual valida que nuestra evaluación fue consciente y objetiva. Sin embargo, Pampa Las Salinas eh, obtiene, ¿no? Un punto ligeramente superior que equivale a 358 puntos. Esto principalmente, ¿por qué? Porque tiene mejor accesibilidad, mayor superficie útil, mejores condiciones operativas y sobre todo que es propiedad de la municipalidad, que en este caso que va a facilitar bastante la gestión del proyecto, ¿no? Por este motivo, y aunque ambas alternativas son buenas, la alternativa A se selecciona como la opción óptima. Excelente. Ahora pasemos a la parte 2, que es de determinación del área de relleno sanitario, ¿no? Em, Primero, dentro de nuestros datos iniciales, para poder determinar el área del relleno sanitario, aplicamos la guía del MINAM de acuerdo a los cálculos que se han elaborado, han sido usando datos reales, ¿no? De nuestra tesis. eh, lo que nos ha garantizado que estos parámetros utilizados sean válidos y consistentes. Los datos iniciales fueron nuestra población base inicial, que es de 40.015 habitantes, nuestra tasa de crecimiento de 2.3%, nuestra generación per cápita de 0.727 kilogramos por habitante por día, nuestra densidad de residuo compactado de 0.50 toneladas metros cúbicos, nuestro material de cobertura, el más 20%, nuestro horizonte de diseño, en este caso 10 años, ¿no? Permite estimar el volumen total de residuos que ingresarán al relleno sanitario posteriormente. El área necesaria en este caso para su disposición. Asimismo, nuestra proyección poblacional se realizó haciendo uso del método de crecimiento geométrico, ¿no? La fórmula eh, recomendada en este caso por el MINAM para estudios sanitarios. Este método permite estimar cómo aumentará la población durante los 10 años de diseño. De la población inicial de 40.000 habitantes, la proyección muestra un incremento gradual, lo que alcanza aproximadamente en 10 años a 50.082 habitantes, esto para el año 2033. Proyección es clave porque la generación de residuos depende directamente del crecimiento poblacional.
con la población proyectada, se calcularon las variables necesarias para poder diseñar o dimensionar, en este caso, nuestro relleno sanitario. Entre ellos, nuestra generación diaria y anual de residuos domiciliarios, según la proyección, la población proyectada y el agente. La generación total de residuos municipales, que incluye residuos domiciliarios, no domiciliarios, el volumen anual de residuos compostados aplicando la densidad real utilizada en rellenos municipales. Asimismo, el incremento del volumen por material de cobertura, considerando el 20% adicional recomendado. También el área anual requerida, tomando una altura de celda operativa de 10 metros. También el área administrativa adicional, ¿no? Que incluye accesos, casetas de vigilancia, zonas técnicas y circulación interna. Frecuencia permite obtener un área total precisa para el horizonte de diseño. Como vemos, la tabla final consolidada integra todos estos cálculos correspondientes a los 10 años de operación. En ellos se observa el crecimiento progresivo de la población, el incremento anual de la generación de residuos, el aumento de volumen compactado y el volumen total con cobertura, el área necesaria anual para la disposición y finalmente, verificando la última columna, donde al finalizar el periodo de diseño, el área total acumulada requerida asciende a aproximadamente 60.000 metros, equivalente a 6 hectáreas. Valor incluye el área útil, el volumen total de residuos, el material de cobertura y el componente administrativo. Además, coincide con investigaciones observadas en rellenos sanitarios de nuestro país, ¿no? Y sobre todo cumple con la metodología del MINAM. Con la generación ya estimada de residuos, en este caso, entre 30 y 40 toneladas por día, corresponde dentro del tipo de relleno a implementar, es el relleno sanitario semi-mecanizado. Según esto, la clasificación del MINAM. El relleno permite operar con maquinaria ligera para esparcido, compactación y cobertura diaria. Respecto también a el método de operación, el más adecuado es el método del área eh, porque permite, ¿no?, trabajar sobre plataformas superficiales, mantener taludes estables, facilitar ampliaciones y operar de forma eficiente con el equipo semi-mecanizado. La combinación entre relleno sanitario semi-mecanizado y el método de área, en este caso, es la más coherente con la generación proyectada y con las características de nuestro terreno, ¿no? Siendo el terreno seleccionado, Pampas, Las Salinas, es predominante porque es plano, con amplia superficie y sin posibilidad de excavaciones muy profundas. Bien, en conclusión, la alternativa a Pampa Las Salinas se confirma como el sitio óptimo al obtener 358 puntos y cumplir mejor con los criterios ambientales, geotécnicos y operativos establecidos por el MINAM. La proyección de la población y generación de residuos muestra un incremento sostenido a 10 años, lo que permitió dimensionar una necesidad aproximada de 6 hectáreas de área útil. Con estos resultados, el proyecto demuestra ser técnica, operativa y ambientalmente viable dentro del marco normativo vigente. Finalmente, se recomienda complementar este estudio con investigaciones hidrogeológicas y geotécnicas específicas, actualizar periódicamente la GPC y la proyección poblacional, asegurar material de cobertura y accesos adecuados e implementar un monitoreo continuo de lixiviados, biogás y estabilidad de saludes, ¿no? Garantiza un funcionamiento seguro y eficiente durante toda la vida útil del relleno sanitario. Bien, con este estudio hemos demostrado que la gestión de residuos sólidos no solo es un requisito técnico, sino una responsabilidad con el territorio y con las futuras generaciones. Un relleno sanitario bien planificado garantiza salud, ambiente y desarrollo para toda la comunidad, porque una ciudad sostenible no se improvisa, se planifica, se diseña y se gestiona con responsabilidad. Muchas gracias.